El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, manifestó que los corredores de la salida de droga hacia Centro y Norteamérica parten de la frontera con Colombia y Perú. En ese marco, indicó que Ecuador solicitó al gobierno estadounidense cooperación para crear un triángulo de seguridad. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora está en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Muy buena tarde y muchísimas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos los radioyentes. Gracias, coronel. ¿Cómo evalúa usted los resultados que se conocen hasta ahora de la visita oficial del presidente Lenín Moreno a Estados Unidos y su entrevista particularmente con Donald Trump y los acuerdos que ya son públicos en materia de cooperación en seguridad y defensa? Yo creo que son sumamente importantes, considerando que han pasado 17 años desde la visita de un presidente a este tipo de reuniones con el presidente norteamericano. Se abren un sinnúmero de posibilidades, un abanico de oportunidades para el Ecuador en materia de seguridad, y creo que la visita del presidente Lenín Moreno y su comitiva fue altamente positiva para el país, porque no solo se firman 3 acuerdos especiales, que es lo que le están dando los medios de comunicación mayor realce, pero hay 4 adicionales que también son sumamente importantes y que fortalecen algunas capacidades que tenía el país bastante deterioradas. ¿Y cuáles son esos 4 adicionales que usted menciona en este momento? Por ejemplo, el programa de asistencia automatizado de focalización global. Ese es un programa en el cual Estados Unidos va a cooperar directamente con el proceso migratorio y para un mejor control de fronteras. Esto es sumamente importante con el problema que tenemos nosotros en una deficiencia en el manejo migratorio y el manejo de control de fronteras. El otro es minería ilegal. Van a dar una asesoría para el mejor manejo, con un poco de tecnología también, con relación al tema de la minería informal y su vinculación directa con el crimen organizado. Entonces, eso es un tema bastante interesante. Ahí la destrucción de armas convencionales está asignado un presupuesto inicial de $250,000 para comenzar a localizar rastrillos, depósitos de explosivos y mejorar este tipo de almacenamiento y proceder también a destruir las armas que ya están en una vida ya obsoleta, pues proceder a destruirlas. Pero el más importante de ellos está en la asistencia de la aplicación de la ley y justicia penal. En ese acuerdo, en ese tipo de convenio, entran 2 instituciones del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, como instituciones que tienen que ser el baluarte en el manejo de la justicia y en el manejo de los procesos investigativos. A esto se suma 2 grandes, yo diría, unidades. El uno, la creación de un centro de inteligencia criminal, que es el que lo han comenzado a difundir en diferentes medios de comunicación. Este es sumamente importante porque estaríamos entrando más o menos en el mismo esquema que tiene Brasil, Colombia, Argentina, con estos centros de inteligencia criminal. Ya no necesariamente con ese sesgo político ideologizado como la CENAIN, por ejemplo. Bueno, este tiene una orientación específicamente para el proceso investigativo de crimen organizado. La Secretaría de Inteligencia, o ahora el Centro de Inteligencia Estratégico, tiene otra misión completamente diferente, una misión de asesoramiento político estratégico al más alto nivel. Este es más orientado a los procesos investigativos de crimen, o sea, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, también casos de corrupción, lavados de activos. Ese es el esquema y el espacio que se va a mover esta unidad, este nuevo centro de inteligencia criminal. Pero hay otro elemento que me parece interesante y por eso digo que es exitosa la visita del presidente y los acuerdos firmados. Es con relación a esta cooperación en ciberseguridad. El país tiene una deficiencia tremenda en esta área. Esta deficiencia se da porque cada una de las instituciones tienen sistemas de seguridad, de ciberseguridad. Lamentablemente cada una actúa independientemente. No existe una estructura estatal que aglutine todos estos esfuerzos, por un lado. No existe una ley que maneje todos
estos mecanismos, estos elementos que tenemos, y tampoco existe una ley que genere ciertas disposiciones legales para hacer frente a los crímenes del ciberespacio. Por tanto, tampoco hay protocolos que deban seguir las instituciones y peor a nivel general el Estado. Recuerden ustedes que en el 2019 tuvimos ya un episodio de un ataque cibernético a la infraestructura. Tras la decisión del Ecuador de retirar el asilo a Assange. Correcto. Y también la vulneración de los datos personales de los 17 millones de ecuatorianos. Eso quiere decirle a la opinión pública mundial que no tenemos la menor idea en qué estamos haciendo en ciberseguridad, y necesitamos que países, al referirme a países, digo, no solo Estados Unidos, digo Francia, Inglaterra, Israel, cualquier país que tenga tecnología y que pueda beneficiar al Ecuador, pues bienvenido sea. Pero eso tiene que venir acompañado también de una normativa clara. Indudablemente, pero la Asamblea tiene represado esa normativa de ciberseguridad desde unos 2 años atrás. Debería la Asamblea preocuparse por expedir leyes y leyes que necesite el país para poder hacer frente a las amenazas. Y una de las amenazas más importantes en este nuevo mundo, yo diría, a nivel global, es el ciberseguridad. Eso es vital para el país. Para los estados, claro que sí. Y el otro elemento es la creación de esta unidad de control de lavado de dinero, de lavado de activos. Yo creo que esta también es interesante, pero aquí se da otro aspecto importante. Es una cooperación binacional de instituciones estatales. Eso no lo habíamos visto anteriormente, pero esto va a fortalecer, porque esto implica que van a darse intercambios de profesionales de los dos países. Ese tipo de experiencia va a ser regada, si cabe el término decirlo, en la Policía Nacional, en Fuerzas Armadas, con el propósito de generar una mayor posición de combate contra el narcotráfico y crimen organizado. Todos los esquemas de los acuerdos que se están firmados o estos tipos de programas de asistencia están orientados específicamente, si ustedes lo van a ver, están orientados todos hacia el combate del narcotráfico, del crimen organizado, y también hacia lo que es la corrupción y lavado de activos. Creo que ese es el enfoque que le está diciendo el gobierno de Estados Unidos al Ecuador. Necesitamos entrar en esta nueva dinámica de combate mucho más agresivo contra estos flagelos de la humanidad. Y gran parte de los países de la región se encuentran al momento ya en cooperación estrecha y abierta con Estados Unidos y otros países en esta misma ruta. Y esta nueva unidad de antilavado de activos tendrá una conexión directa quizá con la UAFE, la unidad de análisis financiero, y otras instituciones del Estado. Sí, están varias instituciones, está la Fiscalía, está la Policía Nacional, está la UAFE, está también, creo, los sistemas de inteligencia, está la Central de Inteligencia del CID, está además también la DEA, está el Departamento de Antinarcóticos de Estados Unidos. Entonces va a haber por eso yo decía, en este la cooperación mucho más estrecha, multinacional, muy importante. Pero ese acuerdo anticorrupción, esa cooperación que se va a dar entre ambos países, debería también darnos la seguridad de que se va a deportar de Estados Unidos a quienes se encuentran justamente ahora en ese país y son requeridos por la justicia ecuatoriana. Yo creo que parte de las conversaciones reservadas que se tuvieron allá dentro de los tópicos que tenían que haberse topado, no solo el tema de APTDA, la parte económica, la cuestión de cultura, el aprendizaje del inglés, también tiene que haberse topado y abordado estos temas de preocupación nacional, como la deportación de un sinnúmero de personas que, utilizando artimañas, han salido del país, se han ido a refugiar en el imperio, y están allá disfrutando los millones que usufructuaron del erario nacional. Entonces tiene que haber también una contraparte para poder traer a esas personas a que sean juzgados y sean las autoridades quienes determinen qué sanción tienen que cumplir. Ahora, Coronel Pazmiño, parece ser que los acuerdos suscritos entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad han sido más volcados a la seguridad interna y quizá un tanto menos a la defensa del país. Con esto quiero decir que
hay más acuerdos que benefician a la policía, a la fiscalía, a la investigación del crimen organizado dentro del país que al tema de defensa que tiene que ver con Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que Fuerzas Armadas también se ha beneficiado. La gestión que cumplió el ministro de Defensa ya se reunió con el Pentágono, con el Comando Sur también, si no estoy mal, delegados del Comando Sur. Estuvo reunido también con el Colegio Interamericano de Defensa y otras instituciones más, con el propósito de ampliar los sistemas de cooperación hacia Fuerzas Armadas. Aquí el enfoque de lo que está haciendo Estados Unidos es un enfoque más orientado hacia mejorar las capacidades de protección y defensa internas del país, tomando en consideración que ya los conflictos extraterritoriales casi en su totalidad han desaparecido. Entonces, las amenazas son internas. Hay, sí, amenazas que son extra fronterizas, como el narcotráfico, el crimen organizado, un sinnúmero pero esas pueden estar vinculadas directamente tanto con la policía, con Fuerzas Armadas, en un combate mucho más. Y que se va a profundizar, de hecho. Se van a ir profundizando. Por ejemplo, el tema de los vuelos que están haciendo, los vuelos del Orión 3 y el Agua, son parte de las capacidades operativas que potencializan a Fuerzas Armadas para un combate mucho más agresivo contra vuelos ilegales, contra la situación del narcotráfico en aguas internacionales. Entonces, yo creo que el enfoque que está tomando el Estado ecuatoriano con esta relación de cooperación es muy positivo. ¿Y usted sí considera que es necesario además que se sume un avión más al que ya actualmente está realizando estos vuelos de control y vigilancia aeromarítima? Bueno, el acuerdo dice que son dos vuelos, dos tipos de aeronaves, el Orión y el Agua. Los dos tipos de aviones son los que están autorizados, de acuerdo a este convenio, para realizar este tipo de monitoreo, diría yo, sobre las diferentes rutas marítimas que están siendo utilizadas por el narcotráfico internacional. Tomemos en cuenta que las declaraciones que hace el señor ministro de Defensa con relación a este triángulo de protección tiene también una relación, yo diría, indirecta con un interés norteamericano y un interés regional. Recuerde usted que en la Segunda Guerra Mundial se creó un triángulo de protección continental. Tenían una base en Baltra. Exactamente, pero ahí entraban varios países, entró Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Todos cooperaban con un problema que era la inestabilidad de un conflicto bélico a nivel global. Acá las amenazas son exactamente iguales, porque el potencial que tiene un cartel de narcotráfico es tremendo. Al momento en la frontera y estamos dándonos cuenta que no ha terminado. Ya lo vimos. No ha terminado nada. Lo que vimos allá no es que se ha reducido, más bien se ha potencializado. Aquí hay unas personas, por ejemplo, permítame rápidamente, este tipo de personas son las que están controlando nuevamente los dos grandes áreas en Putumayo y Nariño. Son los nuevos guachos. Los nuevos guachos. El uno, que es prácticamente los que constituyen el grupo de contadores, ¿ya? Pero ya están claramente identificados. Estos están claramente identificados. Esos desplazaron a los otros y se quedaron ahí. Y los de la Constru, que están en la parte del Putumayo. Estas dos estructuras tomaron el control de las disidencias, desplazaron y se quedaron allá. Eso en el tema, digamos, de frontera, pero en el tema ecuatoriano no nos descuidemos, porque hay varios reportajes internacionales sobre la aparición en Ecuador, en Colombia y también en Venezuela de la mafia albanesa, que ya está comenzando a entrar con más fuerza en territorio ecuatoriano. Entonces, no es que el crimen organizado ha desaparecido, más bien se ha potencializado, yo diría, se ha dispersado en varias células que están comenzando a causar conmoción a nivel nacional. Este es el análisis en materia de seguridad por parte del coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, muchas gracias por habernos atendido. Muy gentil. Gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.